esófago. Ya, vamos a hacerlo algo rápido. Como ustedes saben, el esófago es un órgano tubular que comunica la faringe con el estómago, la boca con el estómago, ¿no? Actúa como un transporte de los alimentos. Se sitúa detrás de la tráquea, mediastino posterior, está en contacto con la aorta, bronquio principal izquierdo y aurícula izquierda. Longitud mide de 22 a 25 centímetros. Y esto tiene 3 a 5 centímetros de esófago intraabdominal. Eso es muy importante que lo recuerden porque vienen los exámenes, ¿ya? Según un punto de vista topográfico, tiene las siguientes partes: superior cervical, medio torácica, diafragmática e inferior o abdominal. Y 4 estrechamientos, pero sobre todo 3 importantes: faringoesofágico, aórtico a nivel de T4, bronquial a nivel T6 y diafragmático. No es, no es un estrechamiento así como tal el diafragmático. Sí se define por el cardias, ¿no? Que, por ejemplo, en una hernia de hiato o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, mucho menos, ¿no? Siguiente. Estas son las relaciones de nuestro esófago. La porción cervical con el tendón esofágico, esfínter esofágico superior, que está conformada por los músculos faringios. Relaciones esofágicas, traqueal, tiroidea, nervios laringeos recurrentes, arterias carótidas, columna vertebral. Construcciones, cricofaringia, aortobronquial y diafragmática. Porción torácica, su inicio es un músculo estriado y su finalización musculariza. Porción abdominal se continúa con el cardias, unión gastroesofágica, ligamento frenoesofágico, esfínter esofágico inferior. Esta es en su porción superior, ¿no? 5 a 33% de músculo esquelético, 33% de músculo liso. Tenemos una capa mucosa, submucosa, no totalmente rodeada y sobre todo lacerosa en su pared posterior. Irrigación arterial a diferentes partes se va irrigando por diferentes arterias, ¿no? Por ejemplo, a nivel, lo que más me interesa a mí de la parte abdominal, ¿no? Ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda, y que es una rama, la arteria gástrica izquierda, que es una rama del tronco celíaco, ¿no? Y en sus porciones superiores, por diferentes ramas de la aorta, ¿no? Siguiente. Fisiología. Motilidad. Tenemos un esfínter esofágico inferior. Fase en reposo. Se encuentra contraído a presiones altas de 100 a 130 milímetros de mercurio. Fase deglutoria se iguala a la presión faríngea. La deglución ya sabemos que hay una fase voluntaria, una fase faríngea y una fase esofágica. Lo más importante de aquí que viene a veces, bueno, venía antes, no creo que venga ahora. Los exámenes era cuál es la onda peristáltica, ¿no? ¿Cuánto dura cada uno? 5 a 6 segundos, ¿no? Ahora, en reposo el cuerpo del esófago no muestra ningún tipo de actividad y las presiones son transmitidas pasivamente en relación con los movimientos respiratorios, entre menos 5 a menos 15 milímetros de mercurio durante la inspiración y menos 2 y más 5 durante la expiración. Ya. Lo importante de aquí, a ver, esto de aquí, ¿no? Los estrechamientos. Eso viene en los exámenes de residente médico. Total, esto solo es anatomía. Vamos a continuar con otra imagen. ¿Ha estado pasando las imágenes? Nadie no me dice nada. Sí, ¿Sí, doctora. sí, porque es que no soy tan buena en internet y me parece que no ha estado pasando. Bueno, me avisas en todo caso, Cintia, por favor. Ahorita creo que se deja de presentar, ¿no? Está en negro, sí. Sí, porque he dejado de presentar. Ya, recién. Ya tengo el siguiente tema. Atresia esofágica.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí está. Dejar de presentar y presentar. Ya. Vamos a hablar sobre la atresia esofágica. Ya. ¿Se ve la imagen de epidemiología? Sí, doctora. Ya. La atresia esofágica es la anomalía congénita más frecuente del esófago. Afecta a 1 de cada 4.000 recién nacidos y el 90% tiene fístula traqueoesofágica asociada, la del tipo 3. Pregunta recintado médico. Causa exacta se desconoce. Supervivencia superior al 90%. Características asociadas: edad materna elevada, etnicidad europea, obesidad, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, niños con peso en nacer de 1.500 gramos. Fue descrita en 1821 y son las alteraciones ocurridas en el embrión cuando tiene 3 milímetros de longitud y de las 3 a 4 semanas de desarrollo, que es donde se desarrollan la mayoría de órganos, ¿no? Hasta el final de la cuarta semana. Entre la tráquea y la yema faríngea por falta de crecimiento cefálico del esófago y falta de separación completa de la tráquea por un surco que divide ambos órganos. Como ven esta imagen aquí, ¿no? Sobre todo siempre preguntan en las preguntas de recinto médico en qué semana, ¿no? Termina de formarse. Es clave, ¿no? 3 a 4 semanas, sobre todo al finalizar la cuarta semana. La vacuolización incompleta que formara el lumen esofágico puede ser de otro mecanismo que causa las atresias o estenosis del órgano. ¿Se acuerdan de los libros de Lachman cuando llevaron embriología? Se produce por un error en la división y separación del intestino primitivo durante la tercera semana de gestación, entre 3 y 4, acuérdense. Al finalizar de la cuarta semana ya debe estar formada. Entonces se produce el esbozo y que poco a poco debería dividirse, ¿no? En un intestino anterior, que es el esófago y la tráquea. Ya. Lo más importante de esto, aparte de la tercera o cuarta semana, es esto, que son 5 tipos. 1, 2, 3, 4 y 5. De estas, ¿cuál es la que pregunta más o cuál es la más frecuente? Está en los libros, ¿no? En el CTO. ¿Qué dice? La atresia, A3, la del tipo 3, es la más frecuente. Esta de aquí. ¿Ya? Eso, ojalá pues que siga viniendo, aunque no creo que venga tan fácil ahora, pero eso era bastante frecuente en mi época. Ojalá que no llevaría mucho. La clasificación que más se acepta es la de Bob, modificada por Lang y Robert. ¿Ya? Entonces, la de tipo 1, con fondo de saco esofágico superior e inferior, como ven en esta imagen. Un fondo de saco hacia arriba, un fondo de saco hacia abajo. Sin comunicación con el árbol bronquial. Ambos segmentos están muy alejados. Frecuencia 5 a 8%. ¿Ya? Tipo 2. Presenta una fístula, es decir, comunicación del cabo superior esofágico a la tráquea. Y por debajo otra comunicación, otra fístula. Tipo 3, que es la que les digo que viene preguntas de resultado médico. Está entre el 85 y 93% de los casos, consiste en un fondo de saco esofágico superior con fístula del cabo inferior a la tráquea. Es decir, hay una atresia total, atresia del esófago y una fístula traqueoesofágica inferior. Fístula, trayecto que tiene una estructura tubular y comunica una víscera o un tejido del organismo con otro. Fístula también es pregunta examen de residentado. Significa comunicación de epitelios. Así como tal, solo 3 palabras. Y viene a tipo 4. Representa un cabo superior ciego e inferior con fístula en la tráquea. Tipo 5 consiste solo en una estrechez del esófago sin fístula ni ausencia segmentaria. Estenosis, ¿no? Estrechez o estenosis. Tipo H. Una fístula que va desde la tráquea al esófago y de arriba a abajo. La atresia del esófago ocurre en uno de cada 3.000 a 4.000 nacidos vivos. Ven en esta imagen, en la primera,
¿no? Anatomía normal, ¿no? Tráquea, pulmón, esófago, estómago. Solo atresia, sin comunicación. Fístula, comunicación. Atresia y fístula, como ven, fondo de saco, comunicación entre ambos hacia arriba y abajo. Atresia y fístula superior, solo hacia arriba. Atresia y fístula inferior. Y atresia y fístula doble. Clasificación anatómica. Tenemos A, B, C, D y E. De esta es la más frecuente, la C, 86%. ¿Ya? Ha sido escrita por Vogt en 1929 y Land en 1944. Eso no va a venir, ni se preocupen en memorizar. Hoy en día los epónimos son muy poco frecuentes en los exámenes. Más que todo vienen casos clínicos, ¿no? Otro tipo de clasificación se emitió por Watterson en 1969, la divide en 3 grupos, ¿no? Grupo A, B y C. El grupo A, el de mejor pronóstico, con 95 a 100% de sobrevida, niños con más de 2.500 gramos sin ningún otro problema. Grupo B, con menos de 2.500 gramos de peso, pero con neumonía o anomalía asociada. Dentro de este grupo se incluyen pacientes entre 1.800 y 2.500 gramos de peso sin otro problema asociado. Grupo C incluye pacientes con menos de 1.800 gramos o de cualquier peso con anomalías graves asociadas. En nuestro medio, una clasificación de riesgo incluye un peso menor a 2 kilogramos, presencia de neumonía, el arribo a un centro especializado de tratamiento después de 24 horas de vida, que es lo más frecuente, ¿no? Centros de salud alejados. Bueno, es también porque a veces las personas o las madres no van a un centro de salud y piensan que todo va bien, y cuando les da la gana o se dan cuenta que el bebé saliva mucho, tiene un abdomen excavado, entonces recién lo lleva. Es malo. Anomalías asociadas. Síndrome de Treacher-Collins, Goldenhar, trisomía 18 y la famosa asociación Baxter, ¿no? Que también viene en los exámenes. Eso tienen que acordarse. Asociada al 50% de los lactantes. Baxters. Vértebras, ano, corazón, tráquea, esófago, riñón y extremidades. Alteraciones vertebrales, ano imperforado, cardiopatía, fístula traqueosofágica, alteraciones del radio, alteraciones de miembro, como ven en esa fotito, ¿no? Cuadro clínico. Lo más frecuente, cialorrea, salivación. La mamá te va a decir que saliva mucho, ¿no? Mucha salivación. Y esto pasa en las estenosis o tumores o cánceres en donde en una persona mayor o en una cirugía con estenosis o alguna otra situación, saliva mucho, ¿no? Saliva. Cialorrea, ¿no? En fístula distal, distensión abdominal. La distensión abdominal pocas horas después del nacimiento provoca tos, cianosis, insuficiencia respiratoria, neumonitis química bacteriana. Porque como hay una comunicación, entonces ¿hacia dónde se va a dirigir? Va a haber un compromiso, ¿no? Neumológico. Etapa prenatal, polidramios, falta de paso del líquido amniótico, o sea, no va a tragar. Como no va a tragar y va a ir todo hacia afuera, dentro del útero va a haber polidramios, ¿no? Ausencia de líquido gástrico, atresia esofágica sin fístula. Diagnóstico y laboratorio. Leucocitos, neutrófilos y plaquetas, infección agregada. Hay que pedir sus gases en sangre, corroborar con datos clínicos. En relación a la intensidad de la dificultad respiratoria, descartar patología cardíaca. Es importante solicitar un paquete globular de ser el caso, ¿no? Y lo más importante, la radiografía tóraco-abdominal. Se debe realizar con una sonda de introducción en el esófago para obtener datos como agenesia radial, hemivértebras, alteraciones costales, asociación con neumonía, configuración cardíaca, presencia o no aire en el estómago e intestino. Sí, lo normal es que haya aire, ¿no? Porque sobre todo los bebés lloran. Y en general todos tragamos aire, ¿no? Debería de haber, ¿no? Marcada estrechez del esófago a nivel de la sutura entre ambos cabos. Al nacer, por arriba el esófago está muy distendido. Como ven, ¿no? Se ve muy bien aquí en esta placa radiográfica. El pulmón no tiene aire porque parte de los momentos se aspiran al tomar su leche. Diagnóstico definitivo, radiológico.
una sonda doblada en el interior del bolsón superior, signo de la sala del límite del nivel de la 13. Importante, ¿no? Es pregunta de examen también, pero no sé si me entra ahora, me parece muy básico, pero bueno. Puede usar como precaución contraste radiopáquico, como se ve en la anterior imagen, ¿no? Para rellenar el bolsón superior. Más imágenes radiográficas. ¿Viste la traqueoesofágica una tipo 3? Se ve aquí arribita bien. Aquí no, porque no se costadita, ¿no? Igual no hay aire. Y una fístula tipo H. Aquí se ve la fístula. Está bien bonita esta radiografía. ¿Ya? La ausencia total de aire puede asegurar genesia tipo 1, ¿no? Sin fístulas a vías respiratorias. Como ven aquí, esta es la del tipo 3, agenesia, con fístula, distal, pregunta, examen, 86%. Acuérdense, el resto no importa. Esto les van a preguntar. La distribución normal de aire puede sugerir atresia duodenal, intestinales, obstrucciones bajas por malformaciones anulorectales. Ultrasonido cardíaco obligado ante la sospecha de cardiopatía, alteraciones renales, alteraciones vertebrales. Resonancia magnética, que será lo ideal, aunque un poco complicado en nuestro medio, pero se puede hacer. El bebé tampoco no se controla, no a menos que le pongamos algo. No pueden determinar la distancia entre los dos cabos esofágicos y la fístula para una correcta corrección. Ahora una tomografía es mucha exposición también radiológica. Utilización de medio contraste, que es lo que más se suele hacer, ¿no? Endoscopía, bueno, de ser factible, los gastroenterólogos pediatras, ¿no? Para investigar alteraciones traqueales, traqueomalacia, es útil de acuerdo a distancia entre ambos campos, antes de la cirugía. Bien. Atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, ¿no? Puede estar asociada a otros problemas como polidranos materno, radiografía para valorar la diferencia respiratoria, sonda enrollada y una distensión gástrica con aire, porque lo va a llenar, ¿no? La atresia esofágica aislada, el abdomen aparece excavado y no tiene aire, porque no hay comunicación, no es como en el otro, ¿no? Que hay una fístula y una comunicación de la tráquea hacia el estómago. Fístula traqueoesofágica por esofagograma con contraste administrado a presión. Broncoscopía, detecta el orificio y cuando se inyecta sulfametilina en el test que se visualiza el esófago durante la inspiración forzada. Tratamiento quirúrgico, no hay otra, ¿no? Ahora, el tratamiento durante el manejo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. En el preoperatorio, mantenimiento de temperatura, incubadora y calentador radiante. Signos de insuficiencia respiratoria, oxígeno con mascarilla, casco cefálico, evitar el reflujo, ¿no? Con la posición semisentada. Otras consideraciones, antibióticos, asistencia ventilatoria, líquido endovenoso, quirúrgico, obviamente, vía venosa periférica. Transoperatorio. Depende, ¿no? Hoy en día ya existen cirujanos, o sea, quienes se encargan de estas cirugías son los cirujanos pediatras. Y los cirujanos pediatras no hay mucho en nuestra región. Mm, y los que han habido aquí son muy básicos, ¿no? No lo harían esto aquí porque no es solamente operar, requieres un buen anestesiólogo, un buen manejo en el posoperatorio, de ser posible una UCI, una buena máquina de ventilación. Es un poco complicado en nuestro medio, pero sí en otros lugares sí se hace, ¿no? Hay varios colegas de la UNAPUNO que trabajan en Lima en buenos hospitales y hacen este tipo de cirugía y les va muy bien, les va muy bien. Buenos resultados. Entonces, consiste en realizar una toracotomía derecha, ligar la fístula y realizar anastomosis de ambos campos esofágicos. Si es posible, dejar una sonda de polivinilo para evitar gastrostomía. Gastrostomía en casos en los que solo se puede ligar la fístula y afrontar los cabos sin hacer anastomosis. Y pacientes sin fístula, esofagostomía para drenar saliva. Como ustedes saben, ¿qué es la gastrostomía? Ostomía. El término ostomía significa boca. ¿Qué significaría? Abocar el estómago. Ahora, si eso lo llevamos al colon, que no es el caso, nada que ver con esto, sería colostomía.
si fuese de intestino delgado, una enterostomía, o depende del sitio, ¿no? Una yeyunostomía o ileostomía. Duoden no, eso no existe. Ya. En caso de una gran separación de cabos esofágicos, elongar el cabo superior y inferior con bujías mercuriales, miotomía, o sea, cortar el musculito para que nos alcance, ¿no? Esto es de alto riesgo, pero sí lo hacen bien. Como les digo, hay incluso una cirujana pediatra que trabaja en el Almenara de nosotros, de la UNAPUNO, y justo ella se dedica a esto, ¿no? Y lo hace muy bien, le va muy, muy bien en sus casos que me ha comentado. Como ven aquí, tiene que ser una cirugía con corte, ¿no? Una toracotomía derecha. Cerrar la fístula y unir ambos cabos con anastomosis. Y lo que les decía, la gastrostomía, ¿no? Creo que esto es un dibujo muy esquemático. Hoy en día existen unos tubitos especiales que drenan hacia la pared abdominal. O sea, no es necesario que se aboque el estómago en sí, sino como mediante un tubito, como dice aquí, un tubo de gastrostomía, que te ayuda a drenar para que tu anastomosis pegue bien. Porque también a veces hacerlo funcionar rápidamente puede no ir bien con nuestra anastomosis. Postoperatorio, por lo que les decía, ¿no? Requieres una UCI, ¿no? Muchas veces, porque el paciente va a ser intubado, intubación de troqueos y asistencia ventilatoria. Y dependiendo cómo se vaya a recuperar, en realidad se necesitan máquinas especiales para eso, ¿no? Bloqueo intercostal para disminuir el dolor, radiología de tórax para los controles, osimetría transcutánea. Después de 72 horas, líquidos y nutrimientos por sonda transanastomótica. De preferencia en la zona nasoyeyunal, ¿no? Para que no se esfuerce ni el estómago ni la anastomosis. Retirar punta a los 10 días, esto es variable, 10 a 14 días y vía oral a los 8 días. Complicaciones de la cirugía. Dehiscencia de la anastomosis. Como ven, este niño está moradito, ¿no? Se manifiesta como inquietud, cianosis, dificultad respiratoria, neumotórax, intraextrapleural. Estenosis, 35%. Acuérdense, nunca se olviden que una estenosis después de una anastomosis puede ser frecuente. Como ven, un 35%. ¿Y qué significa? Se achica, se reduce el diámetro de esta anastomosis, ¿no? Pero hoy en día tiene solución porque con una endoscopía con un balón, se puede dilatar. No es lo peor sería una dehiscencia, eso sí sería peor, porque cuando hay una dehiscencia y por alguna razón se abre toda la anastomosis, el esófago tiene la peculiaridad de reducirse y en un posoperatorio, de ser el caso, es muy, 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 muy complicado. Es un órgano que se achica como un chicle, se achica. Recurrencia de la fístula, 10 a 15%, dependiendo del tipo de fístula, ¿no? Mi mediastinitis, ¿no? Como va a haber salida a través de esta dehiscencia o filtración de la anastomosis, entonces puede haber una mediastinitis. Septicemia, neumonía, refistulización, 4 a 7%, infección broncopulmonar repetida, restricción mitenosa por alteraciones tóxicas, RG. Ya. Muy bien. Terminé lo que es esto, atresia esofágica. Ahora voy a continuar con esofagitis cáustica. Creo que no estoy demorando mucho. No sé. Bueno. Si hay preguntas, por favor, levanten su manito. ¿Hay alguien que levanta mano? Nadie. ¿Alguien ha escrito? Nada. Son muy callados. Pero bueno, creo que ya están todos porque veo 53. Imagino que yo contándome también, ¿no? Shintia, ¿se ve la imagen? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Esofagitis cáustica. Proceso patológico que ocurre por ingestión de una sustancia ácida o álcali, accidental o suicida. Pregunta de examen. Entonces, ven aquí, este esófago está alterado, ¿no? Eso no es normal.
Cáustico. Toda sustancia tiene comportamiento típicamente lesional en la puerta de entrada, va a producir destrucción de los tejidos expuestos al atacar las membranas celulares, causando necrosis. Ingesta de ácido de álcali. Esta lesiona la mucosa, esta puede penetrar las capas del esófago, sobre todo los de tipo álcalis, y pueden generar una perforación. Epidemiología, 80% en niños accidental, 20% en adultos, suicidio o accidental. Sobre todo es más frecuente en niños. Biología, ingestión de sustancias corrosivas, ácido o álcali. Álcali, ejemplos de álcalis, ¿no? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hipoclorito de sodio, perborato sódico, silicato sódico. Ácido, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido cítrico. Ya esta imagen que les sirva para que... Y también les pregunta el examen, ¿cuál es peor, cuál le hace más daño al esófago? Los álcalis, más que los ácidos. Pregunta de examen. Patogenia, tipo de agente ingerido, volumen y concentración, pues obviamente no va a ser igual consumirte todo un litro, ¿no? Aunque no lo crean, hay gente que sí lo hace, sobre todo los borrachitos, se ve bastante eso en la emergencia. Estado físico del paciente, movilización ingesta, tiempo de contacto, grado de represión gástrica y reexposición por vómito y reflujo, cuando vomitan, ¿no? Reexposición a esta sustancia corrosiva. Etapas de lesión, necrosis, eliminación y cicatrización. Como ven, en la A es un epitelio eritematoso, en la B está eliminándose y en la C cicatrización. Lo más temible de estos tres, si es que no se ha perforado antes, es la cicatrización. Como ven en esta imagen, el esófago se está estenosando. Y es por eso que se opera en el futuro, ¿no? Estos pacientes se operan en el futuro por estenosis, pérdida de peso, desnutrición. Son pacientes que es muy difícil manejo, porque a veces para reparar esto hay que aborrar por el tórax, hacer una toracotomía, o puede ser una toracoscopía, puede ser laparoscópica también, pero hay que ascender el colon o si no el estómago. Son cirugías bonitas. Álcalis, sustancias inoloras e insípidas, penetración rápida y profunda a los tejidos, disuelve la capa de lipoproteínas, produce necrosis de licuefacción y saponificación de la mucosa. O sea, no te das ni cuenta y te está matando. Reacción inflamatoria que lleva a una formación de trombos vasculares, úlceras necróticas. Estas se pueden colonizar de bacterias o generar hemorragia. Pues, esto va a conducir a una regeneración epitelial o una perforación. Si hay una perforación, puede haber una mediastinitis o una neumonía química y hay que operar o drenar, según sea el caso, ¿no? Con una posible posterior fístula, si es que fuese el caso. ¿Ya? O si no, una regeneración epitelial, donde va a haber acción fibroblástica, colagenización reparativa y, como les decía, estenosis esofágica. Acuérdense, estenosis es cuando se reduce el diámetro de cualquier órgano, no solamente los ojos, pero estenosis, chiquito, acuérdense de eso. Ácidos. Sabor y olor desagradable, producen reflejo protector, menos poder de penetración y extensión, como los álcalis, más afectación de estómago. Si se absorbe puede provocar acidosis metabólica, necrosis tubular aguda, necrosis de glándulas suprarrenales. Pregunta de examen, acuérdense, necrosis tubular aguda. Ácido patogenia, reacción inflamatoria, necrosis de coagulación, escara protectora, efecto corrosivo, lesión de antro. No hay, ¿no? Ese efecto de la perforación y de la estenosis. Hay, sí, pero es menos que en álcalis. Álcalis sí es más terrible, como les decía. Presentación clínica, fase aguda, 7 a 10 días, aunque es mucho. Hora de la toma, tipo de sustancia, cantidad ingerida. Pueden haber efectos orofaringios, laringios, esofágicos u otros. Orofaringios, odinofagia, dolor al tragar. Celorrea, ¿cómo se le diría? Celorrea, vómito, ¿no? Salivación. Edema de lengua, ulceración de mucosa. Laringias, puede haber ronquera, disnea, estridor, afonía. Esofágicos, vómitos, disfagias, odinofagias, dolor torácico. Otras, dolor abdominal, enfisema subcutáneo, por perforación, shock, sepsis, angustia. Subaguda, 7 días a tercera o cuarta semana, si es que sobrevive, obviamente, ¿no?
Desaparece el dolor, se lo ríe, vómito, comienza a tolerar la vía oral. Fase crónica, desde la tercera a cuarta semana. Inicia por proliferación de fibroblastos. Estenosis, octava semana. 2 meses, ¿no? 2 meses, siempre se cumple eso. Disfagia, síndrome de retención gástrica. Diagnóstico, fase aguda. Laboratorio, reducción de tórax, abdomen, endoscopía digestiva. Como ven, ¿no? Aquí se aprecia hay una perforación porque hay síndrome de Joubert, ¿ven? Sobre todo se ve aquí, en el diafragma y por debajo de esto va a haber aire. Significa signo de Joubert. Clínicamente va a haber matidez y radiológicamente va a haber esto. Endoscopía. pH 2 de forma precoz, acción máxima primera hora, pH más 2 dentro de las 6 a 12 horas. Como ven, este es el daño que se produce, es que ni se les ocurra tomarse esto. A veces hay estudiantes de medicina que se toman, pero yo he visto a algunos borrachitos, ¿eh? Tengan cuidado, por favor. No se tomen, y si tienen familiares, menos los álcalis, ¿no? Que se mueren. A ver, ni cuenta se da ya. Se mueren, llegan muertos, por eso no se publican tanto, ¿no? Bueno, aunque en Puno no hay mucha publicación, digamos. Clasificación de web. Grado 1, edema y hiperemia. Grado 2, úlceras superficiales y ampollas. Grado 3, úlceras profundas y necrosis. Clasificación de Sargar en lesiones por cáusticos. 0, normal. 1, edema y hiperemia de la mucosa sin pérdida de tejido. 2A, ulceración superficial localizada, exudada, hemorragia. 2B, ulceraciones circunferenciales o profundas. 3A, áreas focales de necrosis. 3B, áreas extensas de necrosis. Y C, perforación. Una clasificación endoscópica, ¿no? Bien bonito. Bien bonito. Ya. Estudios radiológicos contrastados, repetir endoscopía digestiva. La endoscopía. Bueno, en otros medios, un poco en Argentina, aunque no tanto, y en países en Estados Unidos y Canadá, un cirujano hace endoscopía. Y bueno, aquí en Perú no lo hacemos, ¿no? No, los gastroenterólogos. Fuera que allá también lo hacen, ¿no? Diagnóstico fase cónica. Tipo 1, tercio superior, tipo 2, tercio medio, tipo 3, tercio inferior. Variedad anular, tubular o total. Tratamiento fase aguda. NPO. Tratamiento del dolor, tratamiento antibiótico, grado 3, manejo del desequilibrio hidroelectrolítico, manejo de la ansiedad. Generalmente, cuando no son por accidentes o pues intentos de suicidio, ¿no? Y estos pacientes, que darles algo para su ansiedad. Corticoterapia parental, dilatación profiláctica, si es que fuese el caso, pero está en dudas, más esto es en fase crónica. Y para ver si hay una perforación, radiografía, tomografía, ¿no? Fase subaguda, restaurar la alimentación, dilatación temprana en casos severos. Fase crónica, ¿no? Como les he dicho, lo más frecuente después de 8 semanas es la estenosis. ¿Qué es la estenosis? Una reducción del lumen por, por tejido acartonado esofágico, que sería lo más práctico de decir, ¿no? Que es estenosis. Entonces, ¿qué hacen? Lo que se hace aquí, ¿no? En cualquier sitio es con un balón neumático dilatar esa zona, con riesgo de perforación, obviamente. Pero hay pacientes que siempre se hacen esto cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo están dilatándose. Estenosis esofágicas, tratamiento conservador. Circunscrita con tránsito adecuado, no presenta contaminación de mediación y pleura porque se hace por dentro, por vía endoscópica, no presenta signos de sepsis. Tratamiento quirúrgico. Es decir, retirar esa parte, ¿no? Retirar esa parte estenótica. Puede haber neumotórax, enfisema mediastínico, con o sin derrame, sepsis sistémica y shock, falla respiratoria. Ya. Ya. Terminé esofagitis. Ya. Cancelar.
Deja de presentar. Ya está ya. Cintia, ¿se ve? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, cuerpos extraños es un tema más rápido incluso. He estado viendo algo de cuerpos extraños de faringios, porque es donde empieza ahí, ¿no? Introducción es frecuente, gravedad es muy variable, el tratamiento depende de la localización y el predominio. No te escucho, ¿qué quisiste decir? ¿Quién eres? ¿Quién habló? ¿Willy? Willy, dime, ¿qué querías decir? Habla, por favor, habla o calla para siempre. Ahí está. ¿Quiso decir algo, Cintia? No, doctora, creo que se le prendió el micro por error. ¿Está viendo Juego de Tronos o está viendo Magali Medina? Aunque Magali Medina está a las 9:45. Ya bueno, ya. Predominio en menores de 4 años y en mayores de 70 años. ¿Ya? Cuerpos extraños en faringe es más frecuente en varones que en mujeres. Vamos a avanzar, ya. Puede ser por gusanos, miasis faringe, climas cálidos, en personas abandonadas, enfermas con heridas o cavidades infectadas. Inanimados, espinas de pescado, huesos, paja, cáscara de arroz, grapas, hojas, pelos, monedas y todo lo que ustedes pueden imaginar. Lugares más frecuentes, amígdalas, 66%. Valléculo y tercio posterior de la lengua, 7%. Hipofaringe, senos periféricos y región retrocricoidea, 7%. Clínica, rinolalia, rinorrea purulenta, epistaxis, obstrucción nasal. Cerca en la orofaringe, disfagia, dinofagia, dolor lateralizado, incapacidad de deglutir saliva o talgia refleja. En hipofaringe, disfagia, sensación de molestia, dificultad respiratoria. Buscar signos de complicación local, ¿no? Cuadro clínico, anamnesis, sospecha clínica. Si va a ser una obstrucción en rinofaringe, rinolalia, lo que les había mencionado. Orofaringe, dolofaringe, hipofaringe, sensación de cuerpo extraño. Signos de alarma: vómito, náuseas, cialorrea, odinofagia, hematemesis, dolor abdominal, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria severa, incapacidad para hablar o toser, síntomas respiratorios por compresión. Examen físico, rinoscopía anterior y posterior, orofaringoscopía, hipofaringoscopía o nasofibrolaringoscopía. Sensación de cuerpo extraño, cialorrea, dolor a la deglución, náuseas, vómitos. Examen físico, lo que les decía, rinoscopía, endoscopía, exámenes radiográficos. En orofaringe. Eso lo voy a pasar rápido porque no es el tema en sí. O sea, solo quería mencionarlo. Ya. Complicaciones: infección, abscesos amigdalinos, abscesos parafaringeos, celulitis cervical, perforación de pared posterior faringe. Diagnóstico diferencial: abscesos, sobre todo en niños menores de 3 años. Recomendaciones: no se deben realizar intentos de extracción a ciegas. Sí, porque a veces producen perforaciones y son temidas estas, ¿no? O sea, tampoco se debe inducir el vómito. Estamos hablando de faringe, ¿no? Traumatismos faringeos también puede ser esto. Te lo voy a pasar como les digo porque no es el tema en sí. Esto es lo que tenemos que ver. Cuerpos extraños en el esófago. El esófago es el sitio de impactación más frecuente de cuerpos extraños. Los alimentos retirados son la causa más frecuente de los cuerpos extraños esofágicos. La mayoría de las ingestiones son accidentales, aunque pueden producirse de forma voluntaria en pacientes psiquiátricos y reclusos. Existen condiciones anatómicas que facilitan la impactación de los cuerpos extraños. Se alojan en áreas donde existen estrechamientos fisiológicos o patológicos de la luz. El estrechamiento de la luz puede ser causado por esfínteres, estructuras vasculares externas, membranas, anillos, estenosis, tumores benignos, tumores malignos, acalasia, espasmo esofágico difuso, cirugía previa y esofagitis eosinofílica.
Concepto: cualquier objeto de material inerte o no digerible, monedas, canicas, alfileres, etcétera, etcétera, que por sus características físicas como tamaño, composición y forma, o bien por problemas esofágicos, no pueden continuar su trayecto y que impacta en algún punto del mismo y es potencialmente lesivo e insólito en esta localización. Como ven en esta placa radiográfica se ve una moneda, ¿no? Frecuencia: los cuerpos extraños esofágicos representan cerca del 60% del total del tracto aerodigestivo superior, dado que el 80-90% de los cuerpos extraños ingeridos migran espontáneamente a través del tracto gastrointestinal, tan solo 10 al 20% restante requiere extracción endoscópica. Eso es muy cierto, ¿no? Pasa en los niños que se toman o comen esa moneda, que es lo más frecuente, y la mamá se preocupa, va, pero al poco rato el mismo niño lo pasa y es eliminado en esas, a las 6 horas, rapidísimo, sin necesidad de aplicarle metoclopramida o algún otro procinético. Es rapidísimo. 80% de los casos de la ingesta de cuerpo extraño ocurren en la población pediátrica, con un pico de incidencia entre los 6 meses y 6 años de edad. Esto es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, es más predominante en hombres, ¿no? Nos relacionan de 7 a 1, por grupo de edad. Etiología: en la pediátrica, los juguetes ingeridos más frecuentemente son metálicos, monedas. Los más susceptibles son los menores de 6 años, ya que acostumbran llevarse todo en la boca. Adultos, los bolos alimenticios constituyen la causa más frecuente. Otras causas frecuentes son el pescado, con o sin espinas. También medicación oral, herramientas de odontología y monedas. Y en ancianos, algunas circunstancias como la inadecuada masticación de los alimentos constituye un claro factor de riesgo. Pueden haber, bueno, algunos tipos de cuerpos extraños para mencionarlos, ¿no? Tipo punzocortantes, palillos dentales, clavos, agujas, huesos, espinas de pescado, hojas de afeitar, prótesis dentales y ganchillos de costura. Monedas son los más frecuentes, ¿no? Son los caseritos. Baterías o pilas, ¿no? Más frecuente en menores de 5 años, ¿no? Pueden liberar su contenido, ¿no? Y ocasionar necrosis de la mucosa. Piezas de juguetes, imanes, bolos alimenticios, narcóticos. Fisiopatología: la localización de los cuerpos extraños el esófago presenta 3 estrecheces fisiológicas que predisponen al alojamiento de los cuerpos extraños. Tercio superior, 71%. A nivel de la boca de Killian, la localización más frecuente de los cuerpos extraños esofágicos. Tercio medio, debido a la impresión de la aorta a la altura de T3 y T4. Y tercio inferior, en el cardias, no diafragma, cardias, 12.9%. Cuadro clínico: la mayoría de los pacientes acuden por aparición brusca de sintomatología en las primeras 24 horas tras la ingesta del posible cuerpo extraño responsable. El síntoma más frecuente es la disfagia, o sea, dificultad al tragar, y odinofagia, dolor al tragar. En ocasiones afagia, seguidos por la cialorrea del dolor cervical o torácico y la tos. Ya saben, si hay una obstrucción a nivel del esófago, va a haber cialorrea, salivación, ¿no? Lo que les decía, salivación. En los niños se estima que en el 18-40% de los casos no se presenta la ingesta de cuerpo extraño, por lo que en ellos el diagnóstico sobreviene con el desarrollo súbito de los síntomas. No va a ser verídico en ellos, no va a presentar como debería de presentarse. Se ven físicos, se debe explorar las fosas amigdaleanas, si es que es arriba, ¿no? Y si es que la palpación te lo permite. Lo más fácil en ellos, hasta incluso en los que no son monedas, siempre te va a ayudar una radiografía. Entonces, si les viene su examen, cómo diagnosticar un cuerpo extraño en el esófago, alguna imagen radiológica, sobre todo si te viene así el enunciado, una radiografía. Esta puede ser antero-posterior, lateral, posterior, de cuello, de tórax o de abdomen. Dice, el diagnóstico de un cuerpo extraño radiopaco en las placas radiográficas estándar es positivo en el 84% de los casos en niños. Tomografía, aquí ven, ¿no? En la tomografía de corte axial en la figura A, se ve que el corte axial es a nivel del ápex pulmonar. Aquí un cuerpo extraño. Tienen la misma estructura, debe ser
una comida, una nuez o algo, porque la misma estructura que la de los huesos. Ya, siguiente. Tratamiento endoscópico, ¿no? Sí o sí, no queda de otra, porque sí va. Porque esto es lo más frecuente que se hace, sobre todo en las de tercio medio y superior. Tercio inferior casi no. Pero bueno, hay dos tipos, endoscopía flexible y rígida. Flexible es hoy en día la técnica de elección. Dada su efectividad y la posibilidad de realizarse bajo sedación, evitando el uso de la anestesia general y reduciendo el coste sanitario. La anestesia general puede ayudar, sí, en la edad pediátrica. A veces esto aquí, sobre todo en Juliaca y Puno, ¿no? Extraen cuerpos extraños con, con sonditas o con sonditas Foley o con sonditas, ¿no? Y a veces eso produce perforaciones, sobre todo en niños. Hay bastantes perforaciones de esófago y tiene que operarse, ¿no? Con las complicaciones que estas puedan conllevar, ¿no? Tratamiento radiológico y bujías dilatadoras. En algunos casos de cuerpos extraños romos y planos, como las monedas, puede estar indicada la técnica de Foley o las bujías dilatadoras. De mucho riesgo, ¿no? Como les decía, mucho riesgo. Farmacológico, el uso de glucagón por vía endovenosa produce un efecto inhibitorio sobre los esfínteres esofágicos y sobre los espasmos esofágicos a nivel del cuerpo extraño, lo cual puede permitir el tránsito espontáneo de bolo alimenticio hacia el estómago. Y quirúrgico, ¿no? De ser el caso. Se indican los casos de fracaso de la extracción endoscópica, sobre todo en las prótesis dentales, espinas de pescado, huesos de pollo, cuerpos extraños de larga evolución. La cirugía externa también se indica en la perforación esofágica, que ocurre en menos de 1% de los casos. Un pequeño algoritmo. Cuerpo extraño, en donde si no hay signos de complicación, objeto punzocortante, imán, pila, radiografía, endoscopia urgente, emergente. Otros, trágaselorrea sí, endoscopía urgente preferente y no, endoscopia urgente. Endoscopía digestiva alta, EDA. Así lo ponen los gastroenterólogos hoy en día, ¿no? Ya no como antes ponían, pero así pone EDA. Con signos de complicación, tomografía y posibilidad de radiografía. Conclusiones. Los cuerpos extraños esofágicos son una patología relativamente frecuente en los servicios de urgencia. El diagnóstico precoz y su control inmediato son indispensables para garantizar un tratamiento apropiado. Los cuerpos extraños esofágicos más frecuentes en adultos son los bolos alimenticios, en los que debe descartarse patología esofágica subyacente. En los niños son más habituales las monedas y las pilas planas, que por sus constituyentes químicos pueden ser causa de graves complicaciones. Si radiología siempre no confirma el diagnóstico, la endoscopía, tomografía y más raramente el tránsito esofágico permite complementar el estudio. El tratamiento de elección es generalmente la endoscopía flexible. ¿Listo? Shindia, ¿se ve? Shintia, ¿se ve? Sí, doctora, sí se ve. Sí, se observa, doctora. Ya. Vamos a hablar sobre tumores esofágicos. ¿Ya? Les presento un caso clínico. Mujer de 55 años de edad, refiere no poder tragar, no fumadora ni bebedora, hipertensión arterial de 5 años de evolución en tratamiento con IECAS. Refiere desde hace 2 meses sensación de que la comida se le queda atascada en el tórax. Al principio únicamente le pasaba con ciertos sólidos, pero actualmente ya le ocurre con sólidos y con líquidos. Ha perdido 8 kilogramos de peso en estos 2 meses. Generalmente las preguntas de tumores esofágicos son así, ¿no? De esta manera. Varón de 60 años, mujer de 65 años,
que al comienzo te va a referir dolor o que tenía dificultad con alimentos sólidos y luego ya con líquidos. Y pérdida de peso, ¿no? Que te indica muchas cosas. Como pueden ver aquí, esto es una endoscopía en donde se ve el esófago y en plena luz se ve una tumoración. Una tumoración de tipo cerebroide que ocluye la luz esofágica. Acuérdense que desde la boca, bueno, desde el esófago hasta el ano, tenemos 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En algunas partes no hay capa serosa, pero en la mayoría sí. Y siempre, 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 y acuérdense cuando sean especialistas y todo, siempre los tumores crecen de dentro hacia afuera. Siempre, siempre. Es raro, demasiado raro, es más, no hay. Si es que hay desde afuera hacia adentro es porque es de otro órgano que te está estenozando la luz del tubo digestivo. Pero siempre son los tumores de adentro hacia afuera. Pregunta de examen, aunque no lo crean, parece fácil, pero viene eso. Tumores esofágicos. Tenemos tumores epiteliales, benignos, tumores. En epiteliales tenemos malignos y benignos, en no epiteliales malignos y benignos. Los más frecuentes de lejos, en los malignos, es adenocarcinoma de esófago y carcinoma epidermoide de esófago. Acuérdense, pregunta de examen. El resto no, es poco, mínimo. Mínimo. Te viene un caso clínico rarísimo. Generalmente los GIS o los amartomas son de estómago. O sea, más te van a preguntar para ese lado, ¿no? No te van a preguntar. Generalmente son adenocarcinoma de esófago y carcinoma epidermoide de esófago. ¿Tiene sus diferencias? Sí. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente en cada uno de ellos. Entonces, hay que saber diferenciarlos. Siguiente. Tumores esofágicos epiteliales malignos. El cáncer de esófago es la 6ª causa de muerte en el mundo. ¿Ya? El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide constituyen el 90% de los cánceres de esófago. Es lo que les decía, 90%. O sea, les van a preguntar, de hecho, que es un adenocarcinoma y carcinoma epidermoide. En España, el más frecuente es el adenocarcinoma. No así en el mundo, donde sigue siendo globalmente más frecuente el carcinoma epidermoide de esófago. Sigamos. Ya. Como ven, en esta imagen, el carcinoma escamoso disminuye, ¿no? En España es al revés. No cumple esta línea. Tumores esofágicos, carcinoma epidermoide. En España se asocia fundamentalmente al abuso de alcohol y tabaco. Esa es su causa. Y eso también es pregunta de examen, acuérdense. Acuérdense, por favor. Aumentan el riesgo de padecer este tipo de tumor, la calasia, estenosis esofágicas por cáusticos, antecedente de haber consumido cáusticos. Como ya me habéis visto hace rato, puede ser accidental o pues, pacientes psiquiátricos. Síndrome de Plummer-Vinson son membranas esofágico cervical. Pilosis, queratosis de la planta de las manos y de los pies. 95% desarrollan este tipo de cáncer en la edad media de la vida. Asocia a otros tumores malignos de cabeza y cuello, sobre todo después de radioterapia. La radioterapia altera bastante. Dudosa asociación con virus del papiloma o Epstein-Barr. En otras palabras, ¿por qué es importante diferenciarlos? El carcinoma epidermoide, en palabras burdas, aunque no es el caso, es como si un poquito de piel se metiera ahí. Pero no es que la piel se haya metido ahí, sino que se desarrolla este tipo de tumoración en el esófago. ¿Y qué de diferente es? Porque va a variar en el tratamiento. Este paciente va a requerir quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. Es decir, que antes de operar hay que darle eso. Es un poco controversial, ¿no? A diferencia del otro. En el otro, ¡pam!, hay que operar antes. Sí o sí. Tumores esofágicos, el adenocarcinoma. Se origina prácticamente en el 100% sobre el epitelio especializado de Barrett, que parece secundario al ERGE. No sé si ustedes alguna vez han visto un esófago de Barrett. Es una metaplasia intestinal, ¿no? Es una metaplasia intestinal. Sobre todo en reflujo gastroesofágico, que puede estar o no asociada a una hernia de hiato, dependiendo de esto.
Entonces, ¿por qué? Porque hay algunas fisiológicas donde no va a haber de hiato. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente, yo me acuerdo, no sé si a ustedes creo que no les enseñé el doctor Ananías. Esto, él siempre decía que la mejor manera de contrarrestar era la posición. Al dormir, siempre tiene que estar la cabeza hacia arriba. Y tenía razón, a pesar de que era un gastroenterólogo viejito que ya falleció hace muchos años. Ya. El 1% de los Barrett pueden malignizarse. La presencia de HP para que protege contra la aparición de este tipo de tumor, control de la secreción ácida. Bien, avancemos. Tumores esofágicos, epiteliales malignos, disfagia, dificultad, 90%, dificultad al tragar, ¿no? Dificultad. Esta disfagia puede tener características especiales dependiendo de la situación del tumor. Epidermoide fundamentalmente en el esófago medio y menos esófago superior. Y el adenocarcinoma fundamentalmente esófago inferior puede provocar un síndrome de pseudocalasia. Me gustó mucho. Ayer expuso una alumna esto y me gustó su exposición. Pero claro, no le tomaba eso. Odinofagia, dolor, anorexia, pérdida de peso, 5% de fístulas esofagorespiratorias y, como les decía, metástasis, ¿no? Por compresión de otros órganos o metástasis de por sí sola. Ya. Tumores esofágicos, epiteliales malignos, esto, diagnóstico, endoscopia digestiva alta. Este es el diagnóstico, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, una vez yo estaba pasando visita médica y diagnosticaron un tumor de esófago. Y yo le pregunté al médico internista, ¿y usted cómo sabe que es un tumor? Y me dijo, doctora, de acuerdo a la sintomatología, esto es un tumor de esófago. A su madre, usted que es un genio, le dije. Es que no puedes hacer un diagnóstico como lo ha hecho este pata, ¿no? Lo que haces es una endoscopía. La endoscopía te hace tomar biopsias. La biopsia te dice si es un adenocarcinoma o es un carcinoma epidermoide. De acuerdo al tipo de tumor que salga en la biopsia, haces tu tratamiento. Lo terminas de estadificar con tomografía. La tomografía te va a decir de dónde a dónde es la estenosis, de qué tipo, cómo es, si hay o no hay metástasis, si hay o no compromiso o es un tumor de otro sitio. O sea, eso, así se diagnostica hoy en día. Pero aunque no lo crean, eso recién lo vi hace poco, o sea, hace un año. Bueno, pues, internista, ¿qué vamos a hacer? No, pero aunque aquí los internistas son malos. En Lima son muy buenos, en Arequipa también son muy buenos. Ya, uso de colorantes, lugar por epidemia de telemetría para localizar áreas de adenocarcinoma sobre el Barry, ¿no? Sobre el esófago de Barrett. Aquí ven la diferencia. En general, eso no es un esófago de Barrett. Generalmente el esófago de Barrett es medio de un aspecto blanquecino. A la vista es, o sea, es característico. En cambio, el otro tumor ya lo vimos. Certificación, econdoscopía, TAC, tórax abdominopélvico y PET-CT. Aquí no hay PET-CT, ni en Arequipa. Hay PET-CT en Lima, en 2 lugares. Almenara y Rebagliati. Pero bueno, ya tiene que ser muy fino, ya parece. Muy fino, muy fino. Esta es una endoscopía. O sea, ¿qué es una econdoscopía? En un tubo parecido al endoscopio, alrededor, se puede decir que está pues el cristal de ultrasonido, ¿no? Entonces, es muy sensible y específico. Y ven, ¿no? Aquí sale la tumoración, o sea, es bacán, hasta la aorta, o sea, es espectacular ese examen. Aquí no hay, debería de haber. Aquí, por ejemplo, en esta econdoscopía se ve la tumoración, aquí ven una imagen quística, se ve, o sea, es bien bonito. Y esa endoscopía incluso se aplica hasta el páncreas. Cuando se hacen biopsias de páncreas, con esta econdoscopía se hace. Ahora, estadificación. Esto ustedes tienen que saberlo, sí o sí, aquí no hay dudas, no que, que va esto. No es como cuando en mis épocas, en los libros de patología que nos enseñaban, era diferente, habían varias clasificaciones. No. Ahora es así, sí o sí, o sea, existen 2 tipos, la AJCC y la NCCN, que ahorita les voy a explicar un poco. Pero para poder estadificar tenemos que tener el TNM. ¿Están viendo? TX, tumor primario, no
no evidenciando tumor, ¿no? O sea, te va a ver en la biopsia. Pues un TIS, ¿no? Un T0 y un TIS, que es un in situ, ¿no? Que se ve en la biopsia también. T1, tumor que invade la lámina propia. T1A invade la lámina propia muscular y mucosa, y T1B hasta la submucosa. Es pregunta de residentado médico, esto les va a venir. Sí o sí, creo que ya les voy a preguntar qué es el T1B. Porque esto viene, o sea, no es que, no es como el cuerpo extraño del esófago, no un tono demasiado general, no, esto viene, en los exámenes de residentado viene. ¿Ya? T2 invade esta muscularis propia, T3 invade la denticia, T4 estructuras adyacentes, T4A pleura, pericardio, diafragma, T4B tumor no resecable, ya se va hacia la aorta, cuerpo vertebral o tráquea, T4B. Pregunta de examen, pregunta de examen. Ya. Los Ns, los ganglios. NX, N0, no linfonodos regionales metástasis. N1, cuando hay 1 a 2 regionales. N2, 3 a 6. N3, hay más de 7. ¿No? Y M, no metástasis, M0. Y metástasis existente, M1. ¿Qué puede ser? Pulmón, hígado, cerebro. Ya está. Y lo más importante de esto que les he enseñado, que les estoy mostrando, es esto, la estadificación. O sea, si tú tienes un T1, N0, M0, es un estadio clínico 1A. Si tú tienes, digamos, nos vamos al otro extremo, cualquier T, cualquier N y metástasis es un estadio clínico 4. ¿Y por qué me voy a ese extremo? Porque el estadio clínico 4 ya no tiene nada de posibilidades, ¿no? Nada. Y es muerte inevitable, ¿no? Una sobrevida escasa. No puedes hacer nada. A diferencia de un estadio clínico 2A. En un estadio clínico 2A, ¿qué tienes? Un T2, N0, M0. Con una cirugía lo sanas al paciente. Un estadio clínico 2B, puedes salvar al paciente, pero tienes que hacer una resección adecuada. Es decir, sacar todos los ganglios que puedas, porque ella vas a tener un N1, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a ser nuestra resección adecuada? Hasta un estadio clínico 2A. Acuérdense, 2A. ¿Ya? Digamos. ¿Ya? Tumores esofágicos epiteliales malignos. Estadificación. Locales. Locales, 2A. ¿Cuál es la característica? N0, M0, N0, M0, N0, M0. No hay ganglios, tampoco hay metástasis. Entonces, hasta el 2A. Ahí lo puedes salvar a tu paciente. Le puedes salvar la vida, ¿no? Pero en el otro extremo, los metastásicos. Ahí no haces nada por tu paciente. Nada. ¿Cómo les diagnosticas? Repito, endoscopía, biopsia, tomografía. Eso. Y localmente avanzados, ¿no? 75%. Ahora, nuestro sistema de salud es pésimo, ¿no? Lamentablemente, pocas veces los encontramos en un estadio clínico 2A, 1A, 1B. Tenemos un pésimo sistema de salud pública, ¿no? Ustedes sabían que en Japón, que es el país que tiene mayor incidencia de cáncer gástrico en el mundo, diagnostican cáncer en la calle. Ni siquiera diagnostican en un hospital o un centro de salud, no. Dice que van en las calles, así como aquí venden, compro colchones, compro cosas viejas, allá dice que va un carrito con un equipo de rayos X, va paciente, respirar, instilar aire y lo diagnostican. O sea, esos son bravos ya, muy bravos. Pero eso, ¿cuándo va a pasar en nuestro país? Nunca, nunca va a pasar eso. Bueno, por lo menos ahora, ¿no? De pronto, cuando ustedes ya sean médicos, tal vez ya van a mejorar todo. Tratamiento. Para poder obtener una curación tenemos que realizar una reacción quirúrgica completa del tumor, lo que les decía. ¿Por qué? Porque digamos que tú sacas el tumor
Y ahora, hay otro hecho fundamental. Para hacer una buena resección quirúrgica de un tumor de esófago, tienes que haber sacado mínimo 12 ganglios, de 12 a más ganglios, además de tu tumor y de tu estructura. Y si en esos 12 ganglios hay algún ganglio que sea positivo, tienes que hacerle quimioterapia y radioterapia adyuvante. Ya no se llama neoadyuvante, sino adyuvante. Entonces, pero ese es hasta un estadio clínico 2A, en donde no tienes que tener todos los ganglios que has resecado tienen que ser negativos. Esa es una gran diferencia, ¿no? Entre la vida y la muerte. Si la gente supiera eso, no habría tanto ignorante. No habría, pues. Pero bueno, la mayoría vienen al final con nosotros, ¿no? Enfermedad local, cirugía. Estadio 0, cirugía de resección endoscópica. Es lo que le estaba diciendo el TIS, que se aplica, pero es de mucho riesgo. Que es entra el gastroenterólogo y con una cuchilla o cureta especial saca la parte tumoral. Entonces, eso se va a patología. Y de acuerdo a esto se toma la decisión. Porque si hay una infiltración más allá de muscular y mucosae, más allá de su capa basal, caballitos, hay que resecar esa parte del esófago. ¿Ya? Estadio 1A, 2A, mortalidad operatoria 3 a 10%. Complicaciones de las propias de la cirugía, sí pueden haber. Disecciones anostomóticas, complicaciones cardiopulmonares. Ya les he dicho, estadio clínico 2A, 2A, 2A. Solo el estadio clínico 0 va a resección endoscópica, TIS, de resección endoscópica. Pero estadio 1, 2A va a cirugía. Y bueno, exitoso, ¿no? Bien, tratamiento. Enfermedad localmente avanzada, neoadyuvancia, lo que les decía, quimioterapia y radioterapia concomitante. Posteriormente quimioterapia, solo 10% llega a la cirugía. Esto más pasa en los carcinomas epidermoides, ¿no? En ellos va bien con la radioterapia. Quimioterapia adyuvante. Y 2B. 2B ya, pues, o sea, es más avanzado, ¿no? O sea, hasta la capa muscular, ¿no? Tratamiento, enfermedad metastásica, tratamiento paliativo, prótesis metálica autoexpandible. No, pues ya no sirve. Pues. ¿Qué vas a hacer de tratamiento paliativo? Su quimioterapia, radioterapia, si es que te ayuda, si es un epidermoide, si no, no. Prótesis metálica autoexpandible. Esto, ¿qué? Pues te va a cobrar un montón, pero te va a poner una estructura metálica que se va a expandir en la zona estenótica producida por el tumor. Pero aún así, en el tiempo avanza y el tumor no es que se lo coma, sino que a través de estos orificios sigue invadiendo y sigue igual produciendo la estenosis. Solo son paliativos, ¿no? Quimioterapia paliativa. Ya, listo. Muy bien. Había visto mi clase del año pasado que yo tenía y la verdad que no tiene tantos gráficos. A ver, voy a verlo ya. Esperen un ratito. ¿Qué podemos sacar de eso? En realidad esto creo que está más sucinto, ¿no? El año pasado me dieron el tema de acalasia, pero veo que este año no hay acalasia. Por las puras les voy a presentar el tema. ¿Qué más? Creo que ya hemos terminado todo. Bueno, en relación a patología quirúrgica del esófago, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿el tratamiento endoscópico hasta qué estadio se podía realizar? TIS, esto 0. Ah, ya. Muchas gracias, Claro, doctora. claro. Y el quirúrgico el 2A. O sea, puedes hacerlo más en un estadio clínico 3A, 3B, pero como te digo, si tan solo resecas un ganglio positivo, sí o sí le tienes que aplicar quimioterapia después de la cirugía o quimioterapia adyuvante. Eso también es pregunta de examen, porque la quimioterapia y radioterapia neoadyuvante es antes de la cirugía. O sea, como para que lo entiendan mejor.
La quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, tanto en cáncer de esófago como de recto y ano, es para reducir el tumor. Hoy en día se trata de aplicar a todo el tubo digestivo, pero sus indicaciones más claras son en esófago y en cáncer de recto. Es decir, antes de intentar operarlo, se aplica quimioterapia y radioterapia. Incluso hay una brasilera, la doctora Angelita Bragama, que ella es coloproctóloga, es una eminencia mundial, que ella propone, ¿no? O sea, look and wait, o sea, look and wait, mira y espera. Em, Antes de resecar un tumor rectal, que es parecido a los de esófago, ellos aplican quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. Y en algunos tipos, sobre los de tipo escamoso, el tumor reduce. Incluso hay reportes de casos en donde ya no hay tumor, pero son pues indicaciones precisas. Entonces, bueno, pues espero haber respondido a tu pregunta. ¿Otro? Creo que ya se han dormido. Ahorita va a sonar un pajarito. Ya, ya, bueno. Una consultita. ¿Siguen rotando con los grupos o ya terminan las rotaciones? Ya se terminó las rotaciones, doctora. Ah, ya, con razón hoy día nadie me llama. Hoy día me he hecho otra funduplicatura y el miércoles tengo otra funduplicatura. Pero bueno, como sé que a ustedes no les gusta venir en las tardes, ya no la verán. Entonces, la siguiente clase haremos mañana, Cintia, ¿ya? Ya, doctora. Ya yo te confirmo luego la hora, ¿ya? Ya. Esto, les voy a pasar las diapositivas. Sí, por favor, doctora. Me envías tu correo electrónico para pasártela ahorita mismo, ¿ya? Ya, ya. Ya, bueno, un gusto así hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.